Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento que nos escuchen, a toda la audiencia y principalmente a nuestros compañeros y compañeras docentes que en esta instancia estamos en la segunda semana luego de la presentación. Y hoy estamos con el compañero Juan Celedón, secretario de Media en este nuevo mandato del Frente Multicolor Bermellón. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás, Laura? Bien. Bueno, un saludo para vos, también para los compañeros de la seccional y de la provincia que nos escuchan. Y bueno, iniciando este nuevo mandato en la capital, que hemos ganado con un alto porcentaje de lectores, y bueno, aprendiendo vos también, y todos aprendiendo con una serie de compañeros nuevos que van ingresando a las direcciones del sindicato. Así es. Y en este mandato te tocó justamente una secretaría, es lo que digamos han definido como agrupación AMBAR, por desarrollar la política de la Secretaría de Media. Sí. En esta nueva función, digamos, de tener la Secretaría de Media, nosotros hemos tomado como una cuestión muy importante la lucha contra las reformas. De hecho, nuestro programa de esta etapa, de este periodo, hemos definido la lucha o la necesidad de plantear y de ir en camino a la derogación de las reformas. Nuestro programa dice claramente eso, derogación de las reformas, porque, bueno, en las escuelas nuestros compañeros ven cómo se ha ido deteriorando la educación en todo sentido. En primer término, en la cuestión laboral, en los cambios que ha habido en contra de nuestras condiciones laborales, de nuestras condiciones, digamos, horarios, mayor trabajo, mayor diversificación del trabajo, incluso en situaciones en las cuales es muy difícil saber qué es lo que tenés que hacer porque rápidamente te cambian a veces las condiciones de trabajo o de lo que tenés que hacer. De pronto, si ven que la situación se complica en cuanto a la repitencia, saca el Consejo una resolución y te dicen pasan todos los que deben, no sé, 6 materias. En media estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso también a nosotros nos hace sentir, de alguna manera, ser cómplices de una reforma a la cual la conducción provincial de nuestro gremio ha aceptado. El gobierno la ha impuesto y ellos han aceptado, digamos, esta reforma, y el ataque importante que significa a nuestros estudiantes. A veces, no a veces, sino que, de hecho, nosotros hemos definido que esta reforma está cometiendo, digamos, una estafa al estudiante al no brindarle el conocimiento necesario para estudios superiores, por ejemplo, ¿no? Para, digamos, relacionarlo con nuestra lucha actual, que tenemos una reforma a nivel nacional, una reforma laboral gravísima, que todos decimos nos atrasa 100, 150 años de lucha de los trabajadores, estamos también luchando contra la quita de derechos laborales, la quita de derechos que los trabajadores han conquistado a lo largo de tantos años de lucha, como son las 8 horas, como son las vacaciones, la estabilidad laboral, etc. Así que bueno, digamos que continuamos nosotros en Neuquén en contra de las reformas, porque nosotros personalmente, digo sectorialmente en educación, ya venimos sufriendo las reformas. Sabemos lo que significan las reformas en otras provincias. Y nosotros hemos logrado defender acá esto. Y lo último, para cerrar esta cuestión, que lo que nosotros necesitamos para
atacar estas reformas son las asambleas. Es la única forma en que nosotros en ATEN, no la única, pero la forma, digamos, sustancial en que nosotros en ATEN nos enfrentamos al gobierno colectivamente como trabajadores es mediante los mandatos de asamblea. Exactamente. Donde la base pueda expresarse y ahí mandatar justamente a lo que estamos dirigiendo, tanto localmente como acá en ATEN Capital, pero también mandatar a la conducción provincial que se arroga muchas cuestiones y terminan definiendo ellos en el Consejo de Educación con los vocales gremiales que deberían representarnos, porque nosotros creemos que esos lugares son de lucha, pero terminan lamentablemente por su política integrándose a las posiciones del gobierno. Bueno, ahora nuestra compañera Liliana Obregón, compañera del movimiento de jubilados, jubiladas, histórica, militante de ATEN y además ahora congresal acetera. Buenos días, compañeros y compañeras. Estamos viviendo un día negro porque con el despido de todos los trabajadores de FATE es donde se terminó de mostrar cómo viene la mano, digamos, cómo se van a cerrar las empresas, dónde están los puestos de trabajo y encima sin derechos. Pero yo quiero agregar que esta reforma laboral es jubilatoria. Atraviesa la reforma laboral las jubilaciones. Si ustedes ven lo que ya se ha arrancado en algunas provincias, pasándolos al ANSES, ahora sería que ni siquiera habría presupuesto para los jubilados, porque con el dinero de los jubilados se pagarían las indemnizaciones de los trabajadores. O sea, realmente un atraso tremendo. Para Neuquén, una felicitación porque la unidad permitió, inclusive contra el gobierno y contra sectores burocráticos, recuperar el 80% móvil, que vamos perdiendo en algunos lugares porque avanza la Dirección de Jubilaciones y Pensiones a cargo de José Vares, recortando el 80%, por ejemplo, en sectores de salud. Entonces no se crean que acá vamos a ser el último mohicano. O sea, hemos gozado de esto que sin duda no nos alcanza, pero que es producto de la lucha. Entonces, en esa ley laboral, la gente dice, no, pero no van a tocar las jubilaciones. Sí, van camino a las AFJP o a que no tengas jubilación y tengas que llegar a esta edad a ser sostenido por tu familia, como si no hubieses trabajado toda una vida. En Neuquén la caja es autárquica y la obra social es autárquica, pero sabemos que las burocracias sindicales están negociando, igual que la CGT, las obras sociales. Por eso tenemos esta aberración de paro sin movilización. Nosotros las cosas las ganamos en la calle, no para quedarnos parados dentro de la casa tomando mate. O sea, seguimos insistiendo en que nos vamos a movilizar, que en Neuquén vamos a defender activos y pasivos, porque los activos, si cambia esto, cambiará la edad jubilatoria, cambiará el 80% por la movilidad del ANSES, que es realmente reprobable, o la desaparición. Así que todos juntos, no a la reforma laboral, no a la reforma jubilatoria y no a la reforma educativa, que como decía Juan, la fueron metiendo para un pueblo ignorante que puedan manejar, que no es justamente la historia de un país con universidades públicas, escuelas públicas, perfeccionamiento, importantes premios en el mundo entero. A mis compañeras, yo me recibí a los 18 años de maestra, con el viejo plan de maestra normal nacional, y a todos los demás que se jubilaron, y a los activos que se quieren jubilar, porque es una tarea tremenda, desgastante, que
que ha hecho que el gobierno enfrente a la familia con el docente para que crear una grieta mayor, mañana no nos podemos quedar en la casa. Me gustaría, y sin duda me conocen todas ellas, verla en la calle. No siempre estamos todos los jubilados que debiéramos estar, pero ante este ataque a la parte jubilatoria retrógrada del mundo, mañana presentes a las 11 horas en el monumento a San Martín, y nuestra posición es todos unificados. Somos todos trabajadores, pertenecemos a un sindicato y no vamos a partir un sindicato por una lucha que va a ser larga, porque con un paro no se derrota una reforma de este tipo. Así es, Liliana. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte, Juan, Liliana, y luego seguimos con este tema que es el coyuntural, pero es el que justamente intenta, digamos, en un gran paquetazo el gobierno de Milei, en complicidad con todos los gobernadores, aplicar a la clase trabajadora y a sectores populares. Así que unos minutitos y volvemos. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Bueno, ahora en este segundo bloque continuamos con Liliana, con Juan, y mandamos un saludo a toda la audiencia de Radio Con Voz que nos escuchan, a Radio FM Patagonia de Chosmalal, a FM Estilo de Cutralcó, que nos escuchan en el interior de la provincia, en Junín, en Cuasar y en Radio Che, y acá en Neuquén nos escuchan por Radio Calf Universidad. Así que un gran saludo a toda la audiencia. Y en este segundo bloque queremos mencionar particularmente al movimiento de jubilados que con fuerza acá en Neuquén está activo, ¿sí? Son los pasivos, pero son los más activos a nivel país, porque justamente es una práctica de este sindicato único que tenemos acá en Neuquén, que defendemos y mantenemos, digamos, a como de lugar, ¿sí? Y en ese sentido queremos mencionar que en otros lugares del país, incluso a los jubilados y a las jubiladas, cuando ya gozan de este beneficio, los eliminan del padrón para elegir a sus dirigentes, y eso para nosotros es una lucha conquistada acá en Neuquén. Por eso Liliana convocaba a todos los compañeros y compañeras jubiladas que también estén peleando codo a codo en esta reforma laboral, que no es solamente reforma laboral, sino previsional y también educativa. En ese sentido, Liliana, se desarrolla en esta semana el Congreso ACETERA, vos sos congresal ACETERA, desde ATEN Capital, pero también con el movimiento de jubilados creemos que, además de este paro, como mencionabas en el anterior bloque, sabemos que no va a alcanzar, que esta lucha es una lucha que se va a dar, digamos, una lucha muy dura, que vamos contra el gobierno nacional, pero que necesitamos, justamente lo que decía Juan, asambleas, acá provincialmente, pero también en todos los lugares del país, plenarios de delegados, digamos, todos los métodos que tiene la clase trabajadora para poner en pie el debate y la definición para un gran plan de lucha nacional. Sí, es fundamental. Ha habido vicisitudes del tratamiento de memoria y balance que se juntó con la reforma laboral, previsional y educativa, pero lo que nosotros tenemos como diferencia desde hace mucho en ATEN es que la independencia política. O sea, esta independencia política nos permite construir frentes donde no todos tenemos la misma posición, nos permite un sindicato con tendencias que debate una burocracia como la que tenemos, que se le hace difícil arrastrar al conjunto y que pide asamblea, que pide debatir y que ellos tienen que apelar al fraude directamente para poder ganar, porque
somos el 48%, el Frente Multicolor Bermellona Independiente, y ellos el 51%, o sea que no pueden hablar de un sector pequeño o un sector... No, nosotros en la Asamblea somos lo que somos desde que se inició este gremio. Todo el mundo sabe que yo soy de izquierda, sé que hay otro peronista, sé que hay otro que votó a mi ley, o sea, somos los trabajadores de la educación que sostenemos el sindicato y sostenemos la lucha. Sostenemos las conquistas y que han podido conquistar muchos compañeros en años. En años. Pensar que solos enfrentamos la Ley Federal de Educación y logramos que no se aplicara porque todas las provincias la aceptaron, tiene que ver con esta idea de lucha que es muy famosa en el Comahue y que por eso saludamos a los compañeros de la UNTER, que después de 20 años han logrado sacar la burocracia y ponerse este poncho difícil, que es poncho de Río Negro y Neuquén, y que vamos a abrazarnos como podamos, por supuesto siempre asentados en las bases. Exactamente. Y por otro lado, hemos sido muy perseguidos desde el principio. En los últimos tiempos, los que somos disidentes o que no somos del pensamiento único, como es la CETERA, que se aviene al peronismo o al kirchnerismo o lo que sea, siempre lo tomó como un bastión de su partido. Nosotros no somos bastión de ningún partido. Cada uno tendrá sus ideas y querrá que se desarrolle ideológicamente, pero en el campo de la Asamblea está la pluralidad, que nos hizo grandes, que nos hizo masivos, que nos hizo las maestras piqueteras, junto con Cutralcó y demás, mientras ellos colocaban la carpa blanca, que es un método que yo sufría muchísimo en los congresos porque entraban los ayunantes muertos de hambre luchando por mí. No, yo quiero luchar con mi cuerpo y con el cuerpo del otro. No tener que hacer sufrir a alguien para que conquiste algo para mí. Entonces, realmente, ahora la CETERA continúa en esa línea. Hemos crecido como minoría, porque a nivel de la CETERA somos más minoría que en ATEM, pero siempre hemos dado la misma lucha porque, bueno, yo hace 40 años que estoy dentro de este sindicato, he sido fundadora con Susana de Luca y demás, que es que ellos no miran para arriba, miran para abajo. ¿Cómo te puedo decir? Como lo hace Guagliardo en la asamblea. Claro, que Guagliardo es parte de la Junta Ejecutiva. Y no hay movilización. Tendría que rendirle cuenta a Neuquén porque él está ahí y no hay movilización. Él siempre nos dice, ustedes ganan más que otros jubilados del país. Sí, siempre. Y yo quiero ganar más. Él gana más. Su mujer gana más. O sea, yo no quiero un salario, yo no quiero ser pobre. Porque no aspiro a la pobreza, aspiro a vivir dignamente de mi trabajo, no de curro ni nada por el estilo, y así viví toda mi vida. Pero lo mismo nos dice D'Alesso, ¿cómo no están conformes ustedes en Neuquén con lo que están ganando? Ellos fueron a la paritaria nacional con un básico de 500.000 compañeros. Sí. Y nos dijeron a nosotros de todo, hablamos todos los congresales que estábamos ahí de Neuquén y de otras provincias que han surgido, como Adosac, Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, Chubut, provincia de Buenos Aires, que inclusive hay una consigna política que está en debate, que dice, un diputado debe ganar como una maestra. Y yo digo que no, que la maestra debe ganar como un diputado. Tiene una tarea muchísimo más importante que un diputado. ¿Por qué él tiene que rebajarse? No, yo tengo que subir. Sí, es verdad. Y eso nosotros acá pedimos canasta familiar, todo al básico, no a las sumas negras que no van a ir a la jubilación, porque no va a ir al 80%.
nos jubilamos las mujeres a los 52 y los hombres a los 55. Nos dicen, pero están locos. ¿Por qué tengo que ser esclavo más tiempo? Que el rico done su guita. Exacto. Yo no voy a donar lo que me gané. Por supuesto voy a ser solidaria con mis compañeros. Pero nada me van a sacar, y menos el gobierno, aliado a la burocracia, que sea mío por conquista de la lucha de los trabajadores. Así que todas las luchas son planes de lucha. El de la derogación de la ley federal nos llevó 43 días subir a las rutas con intento de represión de la gendarmería. En conjunto con la comunidad. En conjunto con toda la comunidad, con todos, padres. Pues yo digo, no seamos dependientes de los partidos. Y yo saludo la existencia de los partidos, y he estado en partidos. Pero no nos confundamos, porque tenemos un rol dentro de la comunidad. Y ese rol está muy ajustado a las familias, está muy ajustado a los estudiantes, está muy ajustado a todo aquel que ese día sobre la ruta era de cualquier palo, muy bien organizado. Vamos a tener que pensar más la seguridad. Yo insisto permanentemente y me dicen, lo que pasa vos sos de los 70. Sí, soy de los 70 y ya militaba en la universidad. Se profundizan, digamos. Pero son los métodos, digamos, que se profundizan de la AAA, de lo que le acaba de ocurrir al compañero. No bajemos la guardia ni el paso, pero organización. Debate, y no nos dividamos. Si queremos tener peso e inserción de masas, va a ser ganando a otros, no delimitándonos de otros. Exactamente. Así, unidad en acción, con los puntos en común que tengamos, y es muy importante. Yo tengo una posición que no estoy de acuerdo con las marchas de las columnas alternativas. Sé que en el gremio esto está en debate, digamos, porque hay posiciones diferentes, pero creo que es un error, y más en este gremio, porque nosotros el gremio lo queremos todo, no un pedazo. Sí, por supuesto. Todo. Además lo defendemos como sindicato a independientes de estos gobiernos que nos quieren ajustar, que nos quieren sacar derechos. Y también de los partidos políticos, que en todo caso no son iguales. Yo estoy en contra del gobierno de Milei, del peronismo pasivo, porque es parte de esta historia. Y igual acá hay un punto en común que creo que es la conclusión que tenemos que sacar, que trabajadora, jubilado, jubilada, estudiante, familias en general, los sectores populares, tenemos que estar en unidad de acción frente a todos estos ataques que son tremendos, porque esto es, digamos, ya empezó desde hace años, porque no es que comenzó con el gobierno de Milei. Estas reformas, por incluso la reforma, la que señalaba Juan, viene con el kirchnerismo, la reforma al media, y son gobiernos que vienen ajustándonos, y algunos un poco más, o nos sueltan un poquito más, o nos apretan un poquito más. Bueno, en este que nos estás apretando un poquito más, tenemos que, justamente lo que decías vos, Liliana, unidad en acción, unidad y debate y organización para poder tirar abajo todas estas reformas, frenarlas de lleno. ¿Y que va a ser largo? Sí, seguramente. Los sindicatos tienen una forma diferente al partido, por eso son sindicatos, no son partidos. Un partido tiene una superioridad ideológica para la derecha o para la izquierda, ¿no es cierto? Pues no solo es para la izquierda, es para la derecha. Pero yo no tengo que romper la columna del sindicato, como el otro día veía yo a un grupo que venían con los neumáticos en la marcha, pero ellos venían con su columna de neumáticos. No iban y arrasaban como partido la columna de un sindicato. Eso se ve en la práctica, eso se sabe. Nuestras bases son muy inteligentes. Están más politizadas. Y acá están más politizadas por la historia que ha tenido TEN. Entonces, la unidad nuestra sindical la vamos a mantener porque queremos
tirar esta burocracia. Queremos gobernar no solo el partido, sino los sindicatos. Y partiéndolos, eso no va a suceder. Mostrás que sos un grupo importante, pero creces. Para mí, yo tengo inserción de masa, soy una persona que tengo una inserción importante en sectores inclusive que no son afines, pero porque no soy sectaria. O sea, estás parado al lado mío mañana y yo te recibo. O sea, porque tenemos que arrastrar a todos, tenemos que hacer todos que y a todas los y a todos trabajadores, los la sectores. burguesía irá por otro lado, pero los trabajadores tenemos que ir todos, del color que la pintemos, juntos. Exactamente, por eso convocamos a que estén atentos a cómo se va desarrollando este ataque de guerra que nos metió el gobierno con esta reforma laboral, que después seguramente, si pueden aplicar esta, van a venir por las jubilaciones, van a venir por la escuela pública. Así que gracias, Liliana. Quiero hacer un saludo sí. especial a las jubiladas, al Muy movimiento bien. de jubilados y a los jubilados insurgentes, Sí. porque realmente son un ejemplo y dolorosísimo verlos cómo los golpean, cómo los reprimen y siguen todos los miércoles. Los más jóvenes, a ver si toman un ejemplo de los más viejitos. Así es, de esa historia de lucha. Juan, ¿también querés saludar a la audiencia, a los compañeros? Un saludo a los compañeros, a la audiencia y a que este jueves estemos todos en pie de guerra para defender los derechos conquistados por otros que vinieron antes que nosotros, disfrutados por nosotros ahora y que se los queremos legar, se los tenemos que legar, digamos, y defenderlos para las generaciones que vienen, nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. E ir por más, ¿no? Porque nos queda mucho. Bueno, un saludo a toda la audiencia, nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo XL Aten Les Canta las 40. Muchísimas gracias. Chao, adiós. Esto fue Aten Capital Les Canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.